harás como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversas doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones diferentes a la edificación de Dios, que es por la fe. Oramos al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos toda la honra y la gloria. Gracias porque tú eres fiel, Señor. En esta hora, que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a cada uno de nosotros a través de tu palabra, mi Dios. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle fuerte el aplauso al que vive. Amén. Tome su lugar con gozo. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Amén. También damos gracias a Dios, hermano, porque mi hermano Samuel y su esposa ya tuvieron a su bebé. Amén. Romina se llama la pequeña. Amén. Yo recuerdo la primera vez que tomé en mis brazos a mi hijo el primero. ¿Cuántos se acuerdan de su primer hijo? Amén. Y de los demás también. Amén. Pero es algo muy especial, ¿verdad? Algo que es único. Y cada uno, hermano, es especial. Cada uno de los hijos, cuando nacen, en el momento que nacen, es muy especial. Damos gloria al Señor. Y bueno, pues damos gracias a Dios por esta grande bendición. Amén. Bien, vamos a meditar, hermano, unos momentos en el nombre de Jesús. Amén. Permítame tantito, hermano, déjeme. Ya lo encontré. Amén. Bien, damos gracias a Dios. Vamos a meditar unos momentos, hermano, y vamos a hablar, hermano, de la primera carta a Timoteo. Esta primera carta, hermano, como dice el verso de los primeros versos, son una petición que se hizo a Timoteo para que se quedase en Éfeso. Amén. Y la petición era, la razón que leíamos, ¿cuál es, hermano? Dice la palabra de Dios, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean pleitos más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Bien, esta carta, hermano, se la envía el apóstol a Timoteo cuando se queda en Éfeso. Y quiero ponerlos un poquito, hermano, en el ambiente, en el contexto de en qué momento se lo manda el apóstol. Miren, Éfeso, cómo se vivía la vida en Éfeso. Miren, vamos a Hechos, no pierdan de vista ahí donde estamos. Hechos 19. Para que veamos, hermano, cómo estaba o cómo se vivía, cómo eran las costumbres. 19:21, en el nombre de Jesús. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después de que haya estado ahí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia, dice la palabra, a dos de los que le ayudaban, Timoteo y ¿a quién? Bien, este pasaje, hermano, es paralelo que vemos en la carta, es decir, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Ya en este tiempo se quedó Timoteo, como leemos en el libro de los Hechos, se queda ahí, pero le manda esta carta que son básicamente dos instrucciones principales que les va a dar el apóstol Pablo. Y dice, la sigue diciendo donde estamos leyendo. Me quedé en el verso 22. Amén. Gracias, hermano. Dice: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Bueno, hago un paréntesis. Cuando dice la expresión acerca del camino, quiere decir, a los cristianos se les conocía por los del camino, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y se les conocía también como cristianos. Por eso dice la palabra acerca de los del camino. Dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia,
ha apartado a muchas gentes con su persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio se venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera, ¿quién, hermano? Toda Asia. Bien, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y en la ciudad se llenó de confusión, y unos se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo, a Aristarco y los macedonios, compañeros del apóstol Pablo. Bien, era una ciudad, hermano, altamente idólatra. ¿Y por qué dice que en el mundo, hermano? Porque eran de las ciudades consideradas la capital del mundo. Un ejemplo, como decir ahora Nueva York, como decir una ciudad en la que concurre mucha gente de todo el mundo. Una ciudad idolátrica, una ciudad, hermano, en la que las corrientes filosóficas principales en este tiempo estaban en su mayor auge. ¿Y a qué me refiero? Muchas de las cosas que vemos el día de hoy, hermano, pensamos: es que eso del matrimonio, por ejemplo, de personas del mismo género es algo nuevo y está en boga ahorita. No, hermano, desde los tiempos de Éfeso era algo, hermano, que en esta ciudad, y lo vamos a ver a través de la palabra, era algo, hermano, que era una enseñanza filosófica. Damos gloria a Dios. Y gente corría, mucha gente corría por esas corrientes. Damos gloria a Dios. Llega la palabra a Éfeso, hermano. Y aparte lo que veíamos en lo que está narrando la palabra, ¿cuál era la máxima preocupación? La ganancia. Así como ahora, ¿verdad? Usted ve cuando hay un evento, hermano, de ídolos y todo eso, hermano, se venden por todos lados, virgencitas, santos, agua y cuánta cosa, ¿verdad? Un negociazo. Y la preocupación de este platero que trataba la plata, pues se le llamaba así, era: vamos a perder todo. Amén. Y aparte, ¿cómo les mete, hermano, la cizaña, verdad? Y el pueblo, era una grande multitud. La gran diosa Diana va a ser desconocida. El templo, hermano, de la diosa Diana es algo así, hermano, un poquito más grande que el Teatro de Gollado. Bueno, era, porque ya está en ruinas. Pero era un poquito más grande, hermano, y con una majestuosidad enorme. Por eso, hermano, es que ellos estaban en esta condición. Bien, ya puestos en contexto y viendo de qué estamos hablando, hermano, ahí corría, hermano, lo más nuevo en corrientes filosóficas de pensamiento y de conducta. Amén. Todo lo que vemos, dice el predicador en Eclesiastés, nada hay nuevo debajo del sol, nada. Lo que ahora vemos, hermano, ya existió hace mucho tiempo atrás, pero ignoramos, hermano, que los orígenes fueron desde aquellos tiempos. Damos gloria al Señor. Bien, entonces, ya entendiendo esto cómo estaba, hermano, el apóstol le dice a Timoteo, como ya leímos, y a Erasto: quédense en Éfeso. Timoteo se queda a cargo. Amén. Y vamos a ver, hermano, por qué le hace este encargo principal a Timoteo. Amén. Un encargo nada fácil, hermano, el hecho de identificar y confrontar a la gente que estaba haciendo división en la iglesia. Damos gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor, hermano, el apóstol, desde que empezó su ministerio, el apóstol Pablo viajó muchos años, pero pasó mucho tiempo, hermano, para que él pudiera conocer a Timoteo. Mire, en Hechos capítulo 16, verso 1, ahí es donde conoce a Timoteo. Y a Pablo, hermano, le sorprendió algo de Timoteo, y vamos a leerlo. Dice: después que llegó a Derbe y a Listra, he aquí que estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre gentil. Es decir, era creyente, pero el padre era griego y no era creyente. Damos gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanas. Es que mi marido no quiere. Mujer fiel, ¿y qué, hermano? Marido griego o que no era creyente. Amén. Si estamos leyendo ahí, ¿verdad? Dice la palabra: de este, es decir, de Timoteo, daban buen testimonio. ¿Quiénes, hermano? Los de su casa nada más y la gente que estaba. No,
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, o sea, eran dos ciudades muy grandes. Timoteo era conocido, hermano, ¿por qué? Por su buen testimonio. Damos gloria a Dios. Verso 3, Pablo quiso que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí hubo otra razón por la que circuncida a Timoteo, y es que Pablo, hermano, predicaba aún en la sinagoga. Las sinagogas eran los templos únicos para los judíos, y que ninguna persona que no fuera judía o fuera prosélito, es decir, hecho judío a través de este acto, podía entrar. Y como Pablo predicaba aún en las sinagogas, tuvo que hacer esto, hermano, para poder entrar a predicar a las sinagogas. Damos gloria al Señor. Pero aquí viene algo central en Timoteo, y quiero empezar a ver, hermano, porque esta carta principalmente habla de las falsas enseñanzas, de lo que es falso y lo que es verdadero, los falsos maestros y los maestros que son de la verdad. Damos gloria a Dios. Y estoy hablando ahorita de los maestros de la verdad, como Timoteo, que dice la palabra, tenían buen testimonio de la gente de una ciudad y de la gente de otra ciudad. Damos gloria al Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Si quisiéramos, hermano, de una manera muy simple, fíjese bien, en nuestro tiempo hay muchas corrientes de doctrina. ¿Cuánto dicen amén? Y basta que usted agarre el Facebook o el YouTube y agarre, hermano, y hay enseñanzas hermosas, pero hay otras que están pero bien torcidas. Y la regla básica, hermano, en este punto, ¿cuál es? Que vemos en Timoteo. ¿Por qué Pablo le encarga esto a Timoteo? ¿Era de qué, hermano? Buen testimonio. Ahí está. Hermano, es que yo no sé, habla muy bonito el hermano, dice cosas muy bellas y todo. Voltea a ver a su vida, voltea a ver a su familia, voltea a ver su vida de ese varón que predica, y se va a dar cuenta, hermano, así como dice la palabra, si como Timoteo era de buen testimonio. Damos gloria a Dios. Porque hay quien, hermano, quiere engañar con doctrinas y con palabras y sí, palabras preparadas y todo lo demás. Pero, hermano, donde el asunto se rompe es cuando nos vamos hacia atrás. Recuerdo y les he comentado esta vivencia en una ocasión, hermano. Conocí a un pastor, yo todavía no era pastor, y se acercó conmigo muy presuntuoso, dice, no, es que, ¿de qué quieres que te enseñe? De escatología, o sea, de cosas de las profecías del tiempo del fin, o de esto, o de aquello, y de fui que vino, y yo estaba así escuchándolo. Yo dije, Señor, pensé entre mí, dije, Señor, ¿qué le digo a este hombre? Y ¿sabe lo que le dije, hermano? Le dije, no quiero que me hables de eso. Quiero que me hables de lo que Jesús ha hecho en tu vida y cómo lo vives con tu familia. De eso quiero que me digas. Se enojó, hermano, se dio la media vuelta y se fue. Yo no lo conocía. Enseguida, hermano, al rato sale su hermana. ¿Qué le dijo a mi hermano? Nada, nomás le dije que quería que me compartiera. Eso le dijo, sí, eso le dije. Es que fíjese, acaba de separarse de su mujer porque resulta que hizo esto, que hizo lo otro, que allá y que bueno. Ya entendí. Y yo no lo sabía, pero en ese momento vino esa palabra, amén. Entonces, en resumen, hermano, y de una manera muy simple, hermano, la palabra, hermano, tiene que ser validada con el testimonio. Si no hay testimonio, hermano, podrá hablar muy bonito, podrá decir cosas muy bellas, hermano, pero si no hay testimonio, de nada sirve. Cuando usted ve a un hermano o una hermana que aparentemente, hermano, podemos estar inclusive aquí, amén, pero, hermano, volteamos a ver hacia la familia y no concuerda eso con lo que en apariencia el hermano está haciendo o el hermano está haciendo, entonces es algo que debe abrir nuestros ojos y ver, a ver qué está pasando. No quiero decir, hermano, que esté la perfección, no. Estoy hablando, hermano, y vamos a hablar más adelante de un corazón, lo que es un corazón limpio. No me adelanto, amén. Vamos a hablar de eso ahora. Bien, me detengo ahí, sigo adelante, más adelante voy a ver ese punto. Bien, pero dice el apóstol, hermano, en el capítulo 2, no lo busque, de Timoteo, perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 5. ¿Quiénes eran las mujeres que enseñaron a Timoteo para que él fuera fiel y fuera apasionado por Jesús? Pablo lo dice en su segunda carta a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que está en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida. Paz de Cristo, abuelas. ¿Cuántas son abuelas? Bien, esto va para ustedes.
la cual estuvo primero en tu abuela. Amén. Y en tu madre Eunice, y estoy cierto que está en ti también. Damos gloria a Dios. Oiga, hermano, pero es que Eunice, su esposo, era perverso, no, hermano, la fe es individual y no depende de la esposa a la esposa, amén. Cada uno vamos a servir al Señor dependiendo cómo lo hagamos, como dice la palabra, con una fe no fingida, y vamos a ver más adelante ese tema. Pero quiero resaltar, hermano, quién era Timoteo. A este Timoteo de buen testimonio, de una fe no fingida, de una enseñanza, hermano, que recibió de su abuela, de su madre, Pablo le dice: quédate ahora en Éfeso. Una cuestión, hermano, nada sencilla. Damos gloria al Señor. De ahí que el propósito de esta carta, y vamos a estar estudiando esta carta por algún tiempo, hermano. También quiero continuar con el tema de la lengua. Amén. ¿Cuántos se gozaron la semana pasada? Y vamos, pues desgraciadamente, hermano, no pudimos, no sé qué pasó, no se grabó bueno, sí, se llenó la memoria del teléfono y no se grabó la predicación de la semana pasada. Después a ver si la podemos grabar otra vez. Amén. Bien, entonces ese Timoteo es el que se deja ahí en Éfeso. Amén. Al darse cuenta, hermano, que había un grupo de líderes que se infiltraron en la iglesia y empezaron a dar enseñanzas que no eran conforme a la palabra. Amén. Le deja la tarea nada fácil, hermano, de confrontar a esos líderes y a esa gente que se había levantado en la iglesia de Éfeso. Y algo muy importante, hermano, restaurar el orden en la iglesia. Damos gloria al Señor. Estas dos cosas, hermano, principales, el apóstol le va a decir en la instrucción primera que vamos a leer ahorita, que es lo primero que le instruye. Verso 4 dice la palabra, vamos a entrar al primer punto. Dice: no prestes atención a cuentos y cuestiones interminables acerca de los antepasados. ¿Qué pasaba, hermano? Esos falsos maestros en apariencia estaban en la iglesia y aparentemente servían a Jesús, pero ellos, hermano, parte de lo que enseñaban eran cosas que eran costumbres de sus padres. Damos gloria a Dios. Y del judaísmo y de las cosas que eran de los griegos también, costumbres griegas. Amén. Por ejemplo, hermano, había corrientes de doctrina, filosofía griega, hermano, en la cual, hermano, se les enseñaba que tú haz, y eso le va a sonar familiar, tú haz todo lo que tu corazón desea. Sigue los designios de tu corazón. ¿Cuántos han escuchado esta frase? Pues lo que te dicte tu corazón. Si la palabra de Dios dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿será bueno, hermano, dejarnos guiar por nuestro corazón? No, hermano. Amén. Fíate del Señor de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. No, es que yo lo voy a hacer así porque yo quiero. No confíes en eso, confía en lo que te dice la palabra. Amén. Porque si no vamos a fallar. Damos gloria al Señor. Por eso dice: no prestes atención a cuentos ni cuestiones interminables acerca de los antepasados. Estas cosas llevan solamente la discusión y no ayudan a conocer los designios de Dios que se viven en la fe. Bien, Pablo, hermano, advierte acerca de las enseñanzas. Y así como el tiempo de hoy, hermano, predicamos la palabra y muchas veces hemos advertido, hermanos, acerca de las enseñanzas que escuchamos, que vemos en internet, que escuchamos en internet, hermano. De repente llega un hermano o una hermana, se me acerca: oiga, hermano, ¿y por qué? ¿Y el Señor por qué dice de esto? Y que va a venir hermano, ¿dónde vio eso? ¿Dónde escuchó eso? No, es que yo vi una predicación de internet. Y luego le digo: hermano, cuando vaya a la iglesia, anote los textos, los temas. Mire, algo que yo hacía, hermano, en mi juventud, agarraba, tengo un altero de libretas así, hermano, de que yo agarraba por temas. Por ejemplo, la venida del Señor, y todo lo que era, lo que predicaba el hermano, más aparte, yo leía, y si había algo adicional, yo se lo agregaba ahí. Dejaba una hoja en blanco y seguía en otro tema. Y así me iba por el bautismo. ¿Por qué, hermano? Porque un día se van a acercar a usted y le van a decir: oye,
¿Cómo es tú que eres cristiano? Dime, ¿cómo es la venida? ¿Cómo va a ser la venida? Ay, pues espérame, déjale pregunto al pastor. Amén. Digo, y no está mal que me pregunten, hermano, pero dice la palabra de Dios en 1 de Pedro que cada uno estemos preparados para cuando nos sea demandado de en qué crees. Amén. Por ejemplo, si algo usted le dice, oye, ¿y tú qué opinas acerca del matrimonio de personas del mismo sexo? Ay, no sé, déjame pregunto. Amén. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Bien. Ahora, esto es lo que el apóstol advierte acerca de lo que estaba pasando en Éfeso. ¿Qué cosas específicamente se daban, hermano? Había doctrina, hermano, acerca de que no se debería de comer carne, y eso hay todavía doctrina al día de hoy. Amén. Había doctrina acerca de si guardar el día sábado o no. Había doctrina de que si se tendría que, hermano, guardar las fiestas judías. Y déjeme decirle que ahora hay creyentes, hermano, que se han desviado de la sana doctrina y han empezado a guardar fiestas y a hacer cosas judaicas, cuando la palabra del Señor nos llama a no hacer esto. No es necesario, damos gloria a Dios. Había doctrina, como ya les dije, acerca de desestimaban la unión del matrimonio, que no era necesario casarse. ¿Le suena esto, hermano? ¿Para qué nos casamos? Y ahora esta mentalidad, esta filosofía se ha implantado tanto en los jóvenes. Amén. ¿Para qué nos casamos? Puro batallar. ¿Quién dice eso, hermano? Cada quien habla de la feria según le va en ella, dice un dicho por ahí, ¿verdad? Si usted le pregunta, hermano, a una persona que se ha divorciado 7 veces, consejos del matrimonio, ¿qué le va a decir? Pregunto, ¿qué le va a decir? Pues divórciate, ¿para qué batallas? Amén. Es como si le preguntara a usted a alguien, hermano, de cómo hacer negocios cuando despilfarra todo lo que tiene. ¿Cómo le va a preguntar eso? Pregúntele a alguien que le vaya bien en un negocio. Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo te está yendo? Dime, pásame algún tip. Amén. O hay cursos que cobran dinerales, hermano, por darles consejos sobre lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en los negocios. Amén. Y es bueno. Bien. Ahora, la palabra del Señor, voy a tomar punto por punto, hermano. Cuando empieza con esta doctrina falsa, hermano, y ahora en nuestro tiempo hay una corriente, se llama mesiánico, los mesiánicos, que se han levantado ahora así como en el tiempo de Éfeso, que dicen ahora, hermano, que tú eres cristiano, no, pues ya no tienes que decir Jesús, ya tienes que decir Yeshua HaMashiach, porque es en hebreo y eso es más santo. Amén. Hay quienes, no, ahora tienes que hacer el Shabbat, que es hacer la celebración del día viernes por la tarde hasta el día sábado, y el sábado no haces nada. Amén. Cuando dice la palabra del Señor que ahora Cristo es nuestro reposo. Ya no es cuando el Señor, hermano, lo cuestionaban al Señor en el libro de Mateo capítulo 13, capítulo 11, varias veces le dijeron, ¿por qué tus discípulos no guardan el sábado? ¿Por qué tus discípulos? Yo soy el sábado, yo soy el reposo. Damos gloria al Señor, dele fuerte el aplauso al Señor. Por eso el apóstol en Colosenses capítulo 2, verso 16 nos dice, vamos ahí, hermanos. Colosenses 2, 16, hablando de estos temas, de lo que es el judaizar. Colosenses 2, 16, cuando lo tenga me dice amén. ¿Ya estamos todos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: así que nadie los juzgue. Hay quien le puede decir a usted, hermano, no es que si no guardas el sábado, estás fuera, estás mal, no estás obedeciendo lo que dice la palabra. Que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o lo que beben, con respecto a los días. No va a decir, hermano, ya ve, yo puedo beber lo que sea, nadie me va a juzgar. No. Respecto a las fiestas religiosas. Y menciona algunas el apóstol Pablo: la fiesta de la luna nueva o del reposo. Verso 17: todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad o la verdad se halla en Cristo. Bien, dice la palabra, nadie te juzgue por esto. Hay quien, hermano, no come carne. Amén. Y si alguien no quiere comer carne, hermano, está bien, amén. Es su decisión. Pero de eso, hermano, a que le diga a otro, es que estás mal tú porque porque comes carne. No, eso dice la palabra, nadie te juzgue por eso. ¿Sí me estoy explicando?
Si alguien quiere guardar eso, hacerlo, que lo guarde, que lo haga, no pasa nada. Pero no juzgue a otro que no lo hace. Por eso dice, nadie te juzgue por eso. Yo he conocido hermanos que no comen carne. Amén. Y bueno, gloria a Dios, no comen carne. No alcanzan a creer lo que dice el capítulo 10, hermano, de Hechos, cuando el Señor le dice a Pedro, dice, bajó en la visión que tuvo de muchos animales y le dijo al Señor, Pedro, mata y come, Señor, no voy a comer yo esto. Dice, ¿no crees que cuando ores estos alimentos son puros? Y Pedro no quería en la visión, amén. Pero así hay hermanos ahora, hermano, que dicen, no, es que, bueno, si no tienen la fe de que es santificado en el Señor, que no lo coman. Pero de eso a que juzguen a otros porque lo hacen, no es válido. Aquí ya estamos leyendo, amén. Ahora dice la palabra, hablando de esto, hermano, enseñaban a guardar estas cosas y creaban confusión. ¿Por qué, hermano? Porque veníamos a la libertad en Cristo, es decir, de obedecer la palabra, sus mandatos. En la antigüedad la gente, hermano, fíjese bien, la salvación era por obras, o creían que eran salvos por obras, es decir, tenían que guardar todas estas cosas, el Shabbat, el guardar las lunas, guardar la comida y no comer cosa contaminada, decían así, amén. Sin embargo, hermano, la palabra ahora nos enseña todo esto, y dice la palabra en Tito, capítulo 3, verso 8, hablando de esto mismo. Tito 3:8, palabra fiel, dice la palabra, es esta: en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en qué, hermano, en buenas obras. Ya no en los mandamientos, que era que lavarse las manos antes, si no se lavaban eran impuros. Ya no que si los alimentos estos son puros, estos son impuros, no debes de comer esto, sino que se ocupen de una conducta de buen testimonio. Damos gloria a Dios. Porque ¿de qué sirve guardarse el sábado, guardarse todo esto, aquello, hermano, si no se preocupan porque su conducta sea buena delante de Dios, como leíamos de Timoteo, ser de buen testimonio? Damos gloria a Dios. Dice la palabra, verso 9, pero evita las cuestiones necias, genealogía, nuevamente lo que se menciona en Timoteo, y contenciones, es decir, pleitos por esto, discusiones acerca de la ley, porque dice la palabra, son vanas y sin provecho. Ahora, alguien puede decir, hermano, entonces la ley no fue buena, la ley que el Señor le dio a Moisés. Dice la palabra, regresamos a Timoteo capítulo 1, verso 8, hablando de la ley de Dios. Ahora bien, sabemos que la ley es buena, diga conmigo, es buena, si se aplica de forma debida, amén. ¿Por qué es buena la ley, hermano? Romanos 7:7 nos da la respuesta. Romanos 7:7. ¿Ya estamos ahí? Vamos a decir, voy a leer la versión del lenguaje sencillo. ¿Vamos a decir por esto que la ley es pecado? Claro que no. Sin embargo, de no ser por la ley, yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Jamás habría, por ejemplo, sabido que lo que es codiciar, si la ley no me hubiera dicho, no codicies. Amén. Para esto es la ley, hermano. El propósito de la ley, hermano, fue que el ser humano tomara conciencia de la condición de pecado en la que vivía. Damos gloria a Dios. Y hace, hermano, referencia a las enseñanzas de estos falsos maestros. Amén. Cuando dice la palabra, miren, vamos al verso 9, en primera de Timoteo, 1:9. Por eso hace referencia a que esto enseñaban los falsos maestros. Tengamos en cuenta, dice, que la ley no se ha instituido ¿para quién? Para los justos, sino ¿para quiénes? Para los desobedientes y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. La ley es para los que maltratan a sus propios padres, para los asesinos, verso 10, para los adúlteros, para los homosexuales, para los traficantes de esclavos, para los embusteros, para los que juran en falso. En fin, la ley es para todo lo que está
contra la sana doctrina. La ley, hermano, entonces nos enseña, hermano. Y ahora, por ejemplo, sabemos, hablando de manera secular, o en nuestro tiempo, o en nuestra ciudad, o donde vivimos, hay muchas leyes. ¿Cuánto dicen amén? Sin embargo, hermano, hay leyes que son abrogadas, o leyes que son, hermano, pasan a un segundo plano, y en esa ley ya nadie puede juzgar, porque esa ley ya no es válida, ya no está vigente. Damos gloria a Dios. Bien. Ahora, lo que está diciendo aquí el apóstol, hermano, la ley es buena porque fue puesta para mostrar nuestra condición y decirnos qué era lo mal que hacíamos, y ser conscientes de que ese pecado nos separó de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Amén. Ahora, hablando de esto, hermano, la ley, a través de su palabra, es entonces que encontramos esto. Romanos 7:18. Hay dos leyes en nuestro cuerpo. Hablando, hermano, de la ley que nos enseñó, nos enseña la palabra, el Señor nos reveló, hermano, a Moisés, y revela nuestra condición. Y dice esa ley, ese pecado, hermano, está en nosotros. Cuando hablamos de la iniquidad, hermano, y mientras que tengamos este cuerpo, el cuerpo, hermano, va a querer siempre hacer lo malo. Pero nuestro espíritu, nuestra mente, es entonces, hermano, que desea hacer lo bueno. Y Pablo describe esto en este capítulo. Mire, 7, verso 18, 7:18 de Romanos. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil o carnal, no reside lo bueno. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, y ya no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Aquí lo que la palabra describe, hermano, la ley fue dada para describir qué cosas estaban de pecado en nuestro cuerpo y qué cosas. Porque, hermano, si hay lugares, por ejemplo, que a lo mejor no está mal matar a una persona, no lo sé. Y si no hay ley, hermano, pues ¿quién se puede levantar y mate a uno, verdad? Y no hay ley, no hay pecado. Ahora la palabra está diciendo esto, hermano, existe esto en nosotros, una ley que está en nosotros, es decir, que el bien que quiero hacer a veces no lo hago, porque el deseo de nuestra carne, hermano, ¿qué va a hacer? Hacer el mal, siempre, hermano. Es algo que debe quedar muy claro, hermano, porque hay quien viene el camino del Señor y dice, hermano, yo quiero bautizarme porque ya bautizándome ya no voy a sentir los deseos. No, eso es falso. Los deseos siempre van a estar, pero dice la palabra del Señor que Él, el Señor, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Dele fuerte el aplauso al Señor. Por eso dice en el verso 25, dice el apóstol, bueno, desde el 24, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de ese cuerpo de muerte? Y ahí dice en el verso 25, gracias a Dios que por medio de Jesucristo nuestro Señor, con la mente dice, yo sirvo a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Es decir, está explicando lo que acabo de decir el apóstol Pablo. Siempre va a estar la inclinación, el deseo de hacer el mal. Pero cuando venimos al Señor, viene su Espíritu Santo a nuestra vida, entonces esos deseos, hermano, los podemos dominar. Damos gloria al Señor, pero no por nosotros, sino es por Él. Dele fuerte el aplauso al Señor. Por eso dice la palabra en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que ahora corresponde, o sea, en nuestro tiempo, nos salva, no quitando las inmundicias. Vamos a 1 de Pedro 3:21, vamos a leerlo, hermano, porque es importante esto. Yo recuerdo en una ocasión un hermano, un joven, hace mucho tiempo, se bautizó y como la semana fue conmigo y muy decepcionado me decía, hermano, es que yo pensé que bautizándome ya no iba a sentir los deseos de drogarme, de los deseos de tomar, los deseos de estar con mujeres. Sí, porque dice la palabra, fíjese bien, y esto le voy a poner una analogía. Cuando usted, hermano, no hay mayor deseo de comer un pastel de chocolate que cuando, hermano, cuando estamos a dieta, ¿sí o no?
Puede tener un pastel ahí, un panecillo y todo. Estás a dieta y no puedes. Ay, suda, ¿da? Y está viendo el pan. No más poquito. ¿Ve? Esa es la condición. Y la palabra, hermano, nos dice claramente que la inclinación está como un niño. No hagas eso. Y luego que el niño va a hacerlo. Esa es la naturaleza, la inclinación. Pero la palabra nos enseña entonces. Dice ahora 3:21 de Primera de Pedro: el bautismo que corresponde ahora nos salva, pero dice, no quita las inmundicias o los deseos pecaminosos, sino, aquí viene lo importante, sino como la aspiración de una buena conciencia, una buena mente hacia Dios por la resurrección de Jesucristo a través del bautismo. Amén. Vamos a estudiar esto, hermano. ¿Por qué la palabra nos enseña? ¿Y qué nos quiere decir la palabra? Es decir, reconocemos que tenemos esa inclinación. Hay quien, hermano, llega a decir, hermano, es que yo no soy creyente o no me convierto al Señor porque siento estos deseos. Pues pregunto yo, ¿quién no? ¿Quién no? Si todos tenemos un cuerpo, son los mismos deseos, damos gloria al Señor. Mire, regresamos ahí, pero en el verso 5, en 1 Timoteo 1:5, y vamos a entrar ya de lleno al mandato que da el apóstol Pablo para identificar a los falsos maestros que se levantaban y decían esto. Es decir, lo que sigue ahorita, hermano, el apóstol le dice a Timoteo qué es lo que tiene que haber en él y en la iglesia para no estar haciendo caso a esas falsas doctrinas y lo que estaban propagando en aquel entonces. Dice la palabra en el verso 5. Bueno, vamos desde el 4 otra vez. Ni presten atenciones a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que ¿qué, hermano? Edificación. Aquí hay otra regla. Cuando aquello que se expone, hermano, un hermano se acerca, hermano, es que yo quiero hablar con usted de esto, y empieza ahí el asunto. Pero eso que están hablando, hermano, por ejemplo, hay quien llega a discutir, hermano, no es que si Jesús venía del linaje de David o no venía, y se encarga, no, es que sí, es que no, y bueno, hermano, esas cosas no edifican, amén. Si las conocemos, qué bueno, y las podemos estudiar, y ahí está la palabra que claro que viene del linaje de David, pero es un ejemplo que le estoy dando. Aquí la regla que quiero mencionar, hermano, es que haya edificación, es decir, que de eso que vamos a hablar me haga mejor a mí creyente, me haga mejor en mi vida como ser humano. Damos gloria al Señor, dice la palabra. Dice, traen más bien disputas que edificación, que es por la fe. Luego dice ese verso, así te encargo ahora. Verso 5, el propósito de esta orden es, y aquí empieza la instrucción ya aterrizada, hermano, que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de un corazón limpio, de una buena conciencia, nuevamente esa expresión, y de una fe sincera. Y vamos a ver cada uno, hermano. Por eso dice la palabra en Romanos 13:10, el amor, ¿qué es el amor en resumen? No hace mal al prójimo, resume todo ahí. Así que, ¿cómo es que yo tengo que amar a mi prójimo? El amor no hace mal al prójimo. Si usted está haciendo el bien a toda la gente, hermano, usted está amando a su prójimo. Pero si usted le está haciendo, pero hermano, solamente si usted le está haciendo mal, usted no ama y no ha conocido a Dios. Damos gloria al Señor, porque eso dice la palabra en 1 de Juan. El que no ama, no conoce a Dios. Aunque podemos decir que sí, ¿verdad? Sigue diciendo la palabra, que nos amemos unos a otros con el amor que proviene de corazón limpio. Ahora, quiero explicar un poquito más acerca, ¿qué es un corazón limpio? Amén. Mire la palabra del Señor. Vamos a Hechos. ¿Qué es lo que limpia nuestro corazón, hermanos? Hechos 15:8. Dice la palabra, y Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahí está hablando, hermano Jacobo, acerca de lo que, ahí el tema era de que creían que solamente los judíos recibían el Espíritu Santo, pero aquí les dice, no, así se los dio, así como a nosotros, a los gentiles, a los que no eran judíos.
Dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando, ¿qué, hermano? Por la fe sus corazones. Bien, el Espíritu Santo, la fe, purificando el corazón. Esa es la acción que el Señor hace. Ahora, la fe, hermano, dice la palabra del Señor, Romanos 10:17. ¿Cómo es que se da la fe, hermano? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El oír, hermano, va a traer la fe. El oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es entonces, hermano, que entonces viene la fe, hermano, en nuestra vida, y es a través de la fe entonces que se limpia nuestro corazón por su Espíritu Santo. Damos gloria a Dios. Y por eso necesitamos, hermano, su palabra, porque es también a través de la palabra que nuestra vida no es purificada. Damos gloria a Dios. Ahora, cuando dice la palabra, hermano, hablando de la buena conciencia, en la raíz esta palabra, hermano, quiere decir, fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando leíamos, hermano, acerca de que el bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita los deseos de la carne, quiere decir, pero demanda ahora de nosotros una buena conciencia. ¿A qué se refiere la palabra? Esta palabra buena conciencia, hermano, en la definición bíblica es tener sensibilidad a lo que es bueno. Entonces, ¿qué es tener buena conciencia? Estar dispuestos y sensibles a lo bueno de Dios para hacerlo. Amén. Entonces, hermano, ¿qué es lo opuesto de una buena conciencia? Lo opuesto, hermano, aquí dice la palabra, mire, Primera de Timoteo, pero en el capítulo 4, verso 1 y 2. Vamos a ver lo opuesto de la buena conciencia. Ya dijimos, la buena conciencia es ser sensibles a lo bueno. ¿Usted cree que hay gente insensible a lo bueno? Sí, hermano. Hay gente que ya no sabe hacer lo bueno porque está tan habituada a hacer lo malo. Por eso dice la palabra y habla de ellos aquí, dice la palabra. Pero el Espíritu dice manifiestamente, estoy en Primera de Timoteo, pero capítulo 4, verso 1. El Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe, escuchando a qué, hermano, y doctrinas de demonios. ¿Hay eso, hermano, en nuestro tiempo? Así, hermano, abunda. Y sigue diciendo la palabra. Aquí viene cómo se identifica un falso maestro o alguien que hace esto, que con hipocresía, ya hace tiempo hablábamos acerca de la hipocresía, ¿verdad? Extensamente, hablarán mentira. ¿Y cuál es la razón, hermano, o qué viene a su vida? Teniendo cauterizada la conciencia. Practican el pecado, hacen el pecado, no sienten ni culpa, hermano, porque están, ¿qué, hermano? Esta expresión cauterizado, hermano, se refiere, es como, ¿cuántos tienen alguna cicatriz por una quemadura o por algo así, una operación? Y usted se toca ahí, hermano, y pues no siente nada, ¿verdad? Sí, no siente nada, no siente. Ahora, cuando habla de una conciencia cauterizada es que hay hipocresía, se dice creer algo, pero no se hace acorde a lo que se cree. Yo soy cristiano y ve usted, voltea a ver el testimonio y dice, espérame, serás cristino, ¿verdad? Porque cristiano, no. Amén. Porque, ¿qué dijo Jesús, hermano? Por sus frutos el árbol es conocido. No es conocido porque diga que es creyente, que es cristiano y que va a la mejor iglesia. No, hermano, es conocido por cómo él vive, cómo ella vive y qué es lo que hace. Por eso es conocido. Por eso es que si hay hipocresía, dice la palabra, lo más seguro es que hay una conciencia cauterizada. Usted puede leer el libro de los Hechos, hermano, y en casi todos los casos, fíjese bien, se predicaba la palabra. Y yo esto hace tiempo tenía un conflicto con el Señor respecto a esto. Usted puede leer, hermano, y siempre que se predicaba la palabra, el siguiente punto, ¿cuál era, hermano? Y eran bautizados 3,000, y eran bautizados 5,000, y eran hermano, la palabra, con un corazón sincero, una limpia conciencia, una conciencia purificada, se recibe la palabra con hambre, hermano, para hacerlo.
Ahora yo le pregunto, hermano, ¿tenemos una buena conciencia delante de Dios respecto a la palabra que escuchamos? ¿O escuchamos nada más, hermano, por escuchar? Porque es necesario, dice la palabra, ahora demanda en nosotros, en donde leíamos, el propósito. Es decir, no es esto que hacen ellos, predicar de todo esto y aseverar de todas esas enseñanzas, pero ahora es que nos amemos unos a otros. Primer sello, hermano, o primera etiqueta que debe haber en un creyente, que es un creyente de Dios, que ama a su hermano y que no busca el mal de su hermano, que ante un problema, ante un pleito, ante una situación, un hijo de Dios siempre va a decir, ¿sabes qué? Como tú quieras le hacemos, no pasa nada, como tú quieras. Eso es un hijo de Dios, no busca lo suyo propio, sino busca la paz. Damos gloria al Señor. La otra regla, hermano, no podemos amarnos, hermano, si no hay en nosotros un corazón limpio. Y hablábamos de esto, la palabra es la que purifica nuestros corazones. La buena conciencia, hermano, entonces es esa sensibilidad. Tenemos la palabra, pero a veces no tenemos la sensibilidad a la palabra. Escuchamos la palabra, la tenemos en nuestra mente, pero no somos sensibles para en el momento que esa palabra tiene que activarse en mi vida, yo hacerlo. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, si la palabra dice, airaos pero no pequéis, y en el momento que se presenta el punto, hermano, del enojo por cualquier cosa, ¿qué hacemos? No me contengo, exacto, sino que le doy rienda suelta, hermano, como caballos desbocados. Cuando hay, hermano, dice la ciencia que 2 o 3 segundos en los que podemos tomar una decisión rápida y decidimos o le damos para adelante o le paramos. El ejemplo es, hermano, como aquel que va en una, ¿cuántos han montado en un caballo? Y si usted, hermano, le suelta la rienda al caballo, se desboca. Y así le anda yendo, amén. Pero si usted lo sujeta con fuerza, suave también, porque si le doy muy fuerte lo va a relinchar y lo va a tumbar por allá, pero lo sujeta, amén. Bueno, hablando de este pecado es lo mismo, hermano. Alguien que tiene una buena conciencia, tiene sensibilidad y sabe identificar. Este es un momento en el que tú tomas esa decisión, ese momento y paras. Y dejas de hablar y te paras, dejas de hacer lo que estabas haciendo, amén. Porque sabe uno, y a poco no, ¿verdad? Sabe uno que si le sigue, no va a parar bien el asunto. Damos gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bien. Entonces decíamos, hermano, lo opuesto es una conciencia cauterizada. Amén. La mezcla, o cómo pudiéramos, hermano, comprender un poco más acerca de cómo todas estas cosas en un creyente como nosotros, que busca de Dios, va a haber una bendición, y opuesto a aquel que se expone a una falsa doctrina. Cuando alguien se expone, es por eso que alguien me ha preguntado a veces, hermano, ¿y por qué hay tal o cual iglesia? Y se predica, hermano, pues bonito, se oye bien, se ve bonito, pero no se ve un reflejo en los miembros de la iglesia, no se ve un crecimiento o no se alcanza a ver el efecto de la palabra. Esta es la razón, hermano, porque a veces la enseñanza no es la sana doctrina, sino que son cosas, hermano, que se han mezclado con costumbres o cuestiones filosóficas de este mundo. Damos gloria al Señor. Por ejemplo, yo en una ocasión, hermano, en una iglesia, a mí no me invitaban a predicar, pero a otro hermano sí, y yo fui con él y me decía, aquí nada más le dijeron a él, hermano, nada más predica todo lo que sea de amor. ¿Cómo? Sí. No, nada de cuestión de orden de Dios, ni nada de disciplina, ni del pecado. Tú el amor de Dios, todo el amor de Dios. Amén. Y eso es lo que predicaban todo el tiempo en esa iglesia. Pero ignorando, hermano, que la palabra del Señor nos dice que el amor de Dios, hermano, abarca la gracia de Dios, abarca la misericordia de Dios y abarca también la justicia de Dios. Y la justicia de Dios ellos la anulaban. En la justicia de Dios hay disciplina, hay orden y hay corrección. Porque el mismo Señor dice, aquel que tiene un hijo y no lo corrige, este odia a su hijo. Amén.
Pero el que ama a su hijo temprano lo corrige, o pronto se presenta, lo corrige. Damos gloria al Señor. Diga a todas las hermanas: ¿estás oyendo, hija? Hijo, ¿estás oyendo? Amén, pues es que así es. Los corregimos porque los amamos, damos gloria al Señor. Ahora, nosotros, hermano, mire, se lo voy a explicar de esta manera. La fe, hermano, ya sabemos que viene por la palabra, amén. Entonces imaginemos, hermano, nosotros, bueno, no imaginemos, la palabra de Dios dice que somos un vaso, amén, que nuestra vida es como un vaso. Pero ese vaso, dice en Mateo 23, 26, bueno, vamos a leerlo para no imaginarnos nada. 23, 26, en Mateo. Señor, hermano, confrontando a los falsos maestros, a los fariseos, les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo que de afuera que sea limpio. Hay corrientes de doctrina ahora, hermano, que dicen: es que a Dios lo que le importa ahora es lo de afuera. ¿Eso dice la palabra de Dios? No, dice: limpia primero lo de adentro. Pero note algo, hermano, la limpieza de afuera viene como consecuencia de la limpieza de adentro. Damos gloria a Dios. Para que entonces sea limpio lo de afuera también. Amén. Ahora la palabra, y les iba a poner esta analogía. Somos vasos delante de Dios. La fe, hermano, puede tipificar esa agua que se pone en un vaso. Si esa fe es fingida o es hipócrita, es decir, o es falsa a través de la falsa doctrina, ¿qué va a hacer con el vaso? Dígalo, ¿qué va a hacer? Lo va a ensuciar. Va a ensuciar el vaso. Amén. Si el vaso está limpio, hermano, esa fe o esa fe fingida, hipócrita, como enseguida vamos a leer, va, hermano, a ensuciar el vaso. Ahora, si supongamos que la fe es pura, lo que se enseña es puro, pero ¿qué requiere ahora? Que el vaso también sea puro. Aquí son dos cosas, hermano. Se puede predicar la palabra sana, pero si el vaso, el Señor les dice, es necesario que ustedes limpien primero lo de adentro, para que lo de afuera sea limpio. Y aquí viene y describe, hermano, cuando un vaso es sucio. Aquí dice enseguida: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos, diga conmigo, llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos, dos cosas: hipocresía e iniquidad. Hablamos de la iniquidad hace como 15 días, amén. Esa inclinación, hermano, hacia el mal, que cuando nosotros, hermano, no procuramos someternos a la palabra de Dios, someternos a sus mandamientos, somos purificados. Yo les he dicho, dice Santiago, hermano, solamente dos cosas pasan cuando escuchamos la palabra de Dios. Una, la palabra penetra en nuestra vida, discierne lo profundo de nuestro corazón y nos limpia. O la otra, hermano, que nos hacemos oidores olvidadizos y entonces esa palabra, hermano, no hace nada en nuestra vida. Es cuando dice la palabra: ustedes son hipócritas, por fuera se ven limpios, parecen la verdad, dice, se muestran hermosos, pero por dentro son huesos muertos y toda inmundicia. ¿Cómo saber lo que hay adentro? Decíamos la semana pasada, hermano, ¿se acuerda? De la abundancia del corazón, tu hablar te delata, le decían a Pedro. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Le decían a Pedro: tu hablar te delata. Una persona, hermano, que está amargada, una persona que está acostumbrada a hablar de los demás, ¿qué es lo que delata, hermano? ¿Qué es lo que lo delata? Su hablar. El Señor, hermano, está tan interesado en lo de adentro
como lo de afuera. Pero la labor, hermano, dice la palabra, fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro. ¿Y qué es lo que nos va a limpiar? Ya leíamos, hermano, otra vez, es la palabra. La palabra nos indica que debo amar, por ejemplo, a mi enemigo. ¿Y qué tengo que hacer, hermano? Si la palabra de Dios dice, ¿qué tengo que hacer? Amar oiga, hermano, pero es que pero ¿qué dice la palabra? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuesta, hermano? Sí, cuesta. Pero ¿qué tenemos que hacer? Someternos al mandamiento de Dios si queremos que nuestra vida sea transformada, sea alabada. Dele fuerte el aplauso al Señor. Concluyo. Por esto es que el apóstol le decía a Timoteo y lo aconsejaba: ten cuidado, porque ellos no tienen ni limpia conciencia, ni aman a los hermanos, ni ellos tampoco tienen una fe no fingida. Ten cuidado, porque esa es una etiqueta, o son varias etiquetas de la gente que es falsa. Damos gloria a Dios. El fruto, hermano, evidencia lo que es el árbol. Y no hay otra forma, hermano. Por eso es que le dice tan importante, y vamos a ver enseguida, hermano, después, qué cosas específicamente pasaban en Éfeso para que el apóstol, hermano, les dijera: tengan cuidado. Ahora en nuestro tiempo, hermano, hay tantas doctrinas, tantas cosas, hermano, que en nuestra vida están. Y si nosotros, hermano, como dijo el apóstol, hermano, que seamos diligentes, no somos diligentes en el estudio de la palabra, hermano. Fíjese bien, ¿cuántas horas, hermano, usted pasa? Le voy a hacer una pregunta y no me conteste. ¿Cuántas horas, hermano, estamos ahí en el celular al día? Así al aire, así. ¿Cuántas horas? Sin pena, hermano. ¿Qué diré yo? ¿Unas 5 horas? Al día completo, o sea, 5 horas, 8, bien. De todo ese tiempo, hermano, pónganme atención tantito, hermano, ya vamos a acabar. De todo ese tiempo, ¿cuántos vemos, hermano, pequeñas reflexiones o enseñanzas breves en Facebook? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Pero si unimos, hermano, todo el tiempo que estamos expuestos, si es una enseñanza bien, adelante, hermano, usted véala y instrúyase. Pero, hermano, el problema viene que así, por eso el apóstol les advertía a Timoteo: adviérteles ayer y ordénales que no enseñen otra cosa. ¿Por qué, hermano? Porque eso iba a desviar a la iglesia. Ahora, imagínense, vuelvo a la misma pregunta. Ahora, por un día, hermano, vamos a dejarlo barato, se lo dejo barato, 3 horas al día. Multiplíquelo, hermano, por ¿cuántos días? 7. ¿Cuántas horas son? 21, bien. 21 horas, hermano, expuestos. De eso póngale vamos a dejarlo en 20 o en 15 horas. 15 horas que usted ve reflexiones bíblicas y etcétera, etcétera. ¿Cuántas horas venimos a la iglesia, hermano? Ahorita estamos viendo 1. Ahora, y de esa 1, ¿cuántos se llevaron escrito lo que acaba de escuchar? No me conteste, hermano, porque ¿cuántos nos llevamos escrito lo que acabamos de escuchar? Es cierto, subimos la predicación cuando se puede, esperemos que ahora también se pueda subir. Pero, hermano, el punto que voy es el siguiente, hermano. Cuando alguien se decía que era estudiante de primaria, ¿por qué era, hermano? Porque llevaba sus cuadernos, anotaba y tenía exámenes. Si alguien estaba en la secundaria, ¿por qué era estudiante de secundaria? Porque llevaba sus cuadernos, sus libros, anotaba. ¿Y qué hacía lo primero como padre? ¿Qué hacía? Fuiste a la escuela y revisaba aquel cuaderno. Espero que lo hagan alguna vez, ¿verdad? A ver, no, sí fuiste. Y si alguien le pregunta, ¿fuiste a la iglesia? ¿Qué va a decir? Sí, estuvo bien bonito. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? Hermano,
Porque nuestra mente es así, hermano, se nos va. Por eso le digo, es importante, hermano. Fíjese, resumimos 1 hora, hermano, por 20 y tantas horas a la semana que estamos expuestos. Sí es preocupante, hermanos. ¿Qué le quiero decir con esto? Seamos diligentes, hermano. Estudiemos la palabra. Vivimos tiempos, hermano, en los que las redes sociales son una bendición, si es que lo que estamos escuchando es sana doctrina. Pero va a ser, hermano, una perdición si a lo que estamos siendo expuestos son falsas doctrinas. Damos gloria al Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos en